Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar de un gigante de la intelectualidad pública latinoamericana, don Pablo González Casanova, fallecido el pasado 18 de abril a los 101 años de edad, está con nosotros el sociólogo Raúl Romero, que lo acompañó a lo largo de los últimos 17 años de su vida. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por invitarme y poder platicar acá sobre la obra de don Pablo. ¿Cómo contarías tú, a quien no lo conoce, quién fue don Pablo González Casanova? Tú lo describiste bien en tus palabras, un gigante de América Latina en todos los aspectos, un gigante universal también, ¿no? Un hombre que nace en 1922, ¿no? Que cursa, estudia la preparatoria 1 de la UNAM en este precioso edificio que está en el centro de la Ciudad de México, que después realiza estudios bancarios, de contaduría, se mete a estudiar jurisprudencia, y que ahí llega a estudiar historia al Colegio de México, este colegio formado por parte del exilio español que ya estaba en México y que tenía una importante tradición, una maestría en historia, en donde se formará con profesores de la talla de Gauss, ¿no? de gigantes, pues, ¿no? Ahí, ¿no? De Silvio Zavala, ¿no? De Alfonso Reyes, ¿no? Él contaba sus historias por ahí, ¿no? Y este profesor después se va a Francia a estudiar todavía historia, pero ya con una perspectiva más social, ni más ni menos que de la mano de Fernand Braudel, ¿no? A París, heredero de las preocupaciones de Marc Bloch, ¿no? De Febvre, donde estudia historia y se vuelca a la sociología, ¿no? Y después de esta etapa de estudios que resumo de manera muy breve, pero que es mucho más amplia y que podría contarse en un solo programa, tan solo esa etapa de formación, regresa a México para convertirse en ser el primer sociólogo de América, el primer sociólogo de México y de América Latina, para dirigir instituciones, para conformar redes académicas y políticas, y también para convertirse en uno de los militantes más activos de las organizaciones populares y de las luchas de América Latina en los últimos 60 años, ¿no? Un gigante en todo el sentido de la palabra. Un gigante que, entre otras cosas, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en un momento particularmente difícil. Acaba de pasar el movimiento estudiantil del 68, la masacre en Tlatelolco, había una efervescencia juvenil tremenda, grupos armados naciendo por todo el país. Y en ese contexto él llega a dirigir la universidad y a transformarla. ¿Qué dirías tú que fueron sus principales aportaciones? Él nos contaba que para él mismo fue una sorpresa cuando le eligieron como rector, ¿no? Él había participado, como bien recuerdas, de las protestas del 68 para exigir la liberación de los presos políticos, ¿no? Él guardaba en su memoria haber participado de un sentón en el Zócalo, ¿no? Donde se habían sentado altos funcionarios, ¿no? Políticos para exigir la liberación de los presos políticos y la amnistía, ¿no? De los presos políticos. Entonces él contaba que con sorpresa se enteró que había sido designado para ser rector, y al llegar a la rectoría de la universidad implementa uno de los programas, una de la reforma universitaria que ha sostenido todavía la Universidad Nacional Autónoma de México hasta nuestros días, y que es una reforma inconclusa por la propia forma en la que acaba su periodo, con una huelga, obligado a renunciar antes de decidir violar la autonomía universitaria y de que entrara el ejército, pero que en tan solo 2 años implementa una reforma que tiene que ver, uno, con el diálogo interdisciplinario, ¿no? La creación de los colegios de ciencias y humanidades, SHs, como se les conoce, que es un bachillerato en la UNAM,
donde las estudiantes tienen un diálogo entre las ciencias exactas de la materia de la vida, la formación artística, la formación humanística y las ciencias sociales, y que don Pablo pensaba el propio Colegio de Ciencias y Humanidades como una forma del Colegio de México, pero también con un aprendizaje de la interdisciplina que había aprendido en Francia. Forma la Universidad Abierta y a Distancia. Estamos hablando de 1970, ahora que se ha pensado mucho a propósito de la pandemia por la Universidad Abierta. Él ya pensaba en una extensión universitaria donde cualquier gente pudiera incorporarse a la UNAM. Él se incorpora a un debate proponiendo una tercera alternativa. En el debate de la universidad de masas y la universidad de élites, ¿no?, que es el debate que está en la época, él propone una tercera alternativa que es más y mejor universidad para más personas, es decir, centros universitarios, no solo una universidad, sino centros universitarios, comunidades de conocimiento, comunidades epistémicas, les llamarían hoy, en los obreros, en las casas obreras, en los barrios, en el campo, en la universidad, difundiendo el conocimiento. Esa preocupación por la universidad abierta y por el conocimiento fue algo que marcó su etapa en la rectoría y que estuvo presente prácticamente toda su vida. Él se definió a sí mismo como un intelectual orgánico de la universidad, pero hizo política toda su vida, política con P mayúscula, no política parlamentaria ni institucional. Y una de las grandes causas que defendió fue la de la Revolución Cubana. ¿Cómo es que se acerca él a la Revolución Cubana y se mantiene fiel y comprometido prácticamente hasta el momento de su muerte? Justo él ha contado en lo que es más cercano a su autobiografía, en un proceso de autopercepción intelectual, cuenta un proceso de vida que lo fue marcando, que fue desde adolescente participar haciendo crucigramas para la revista del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no?, haberse asistido casi que por accidente a reuniones de sus tíos que participaban en los sindicatos, ¿no?, tener amistades con militantes cubanos, comunistas martianos, Julio Lerriberén, ¿no?, su amigo en el Colegio de México, del que aprende a apreciar la inteligencia del pensamiento conservador, ¿no? Luis Cardoso de Aragón, ¿no?, de quien aprende también a leer y a escuchar las opiniones de quien piensan distinto. Y esta historia desde los años 50, él ya cercano a Luis Cardoso, se acercan para manifestar, organizar medidas para protestar contra el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala, ¿no? Y esa misma cercanía con todo el proceso del movimiento en Guatemala lo llevará también a estar cercano a los movimientos de liberación nacional, un espíritu de época, ¿no? Viene de París, donde están discutiendo con Fano, ¿no?, con Aimé, los procesos de descolonización y de liberación nacional. Y en América Latina él encuentra en Cuba desde el 56, pero también en el 59 a uno de sus principales referentes, y él siempre sostendrá que un nuevo tipo de izquierda nace en el mundo y que tiene el epicentro en América Latina y que será la Revolución Cubana y que la define de varios modos. Dice, es una izquierda que sabe integrar el liberalismo de Martí con el socialismo latinoamericano y la lucha por la democracia en América Latina, ¿no? Después sostendrá que liberación, democracia y socialismo son las tres alternativas en una, y lo llevará a acompañar el proceso de la Revolución Cubana desde el 59 hasta sus últimos días. Nunca faltó, incluso le costó amistades con grandes intelectuales el haber seguido acompañando el proceso cubano, pero ahí estuvo, se sostuvo y lo vio como el nacimiento de una nueva izquierda en el mundo. El único mexicano en hablar en un mitin en la Plaza de la Revolución. El 1 de mayo de 2013, efectivamente, ¿no? A propósito de todo un proceso de impulsar la red de artistas intelectuales en defensa de la humanidad y contra el neoliberalismo, un discurso que él nos contaba también, sentirse nervioso frente a millones, ¿no?, de personas de Cuba, ¿no?, que lo escuchaban, y eso, un mexicano que por primera vez participaba en ese. Fue condecorado por Fidel Castro.
Fue condecorado por Fidel Castro, fue condecorado por la UNESCO, fue condecorado por los propios zapatistas como un comandante. Es un hombre que, siendo un gigante, en todo el sentido de la palabra, yo me gusta hablar o para clasificar un poco los muchos aportes, pienso en el rector, que formó instituciones, dirigió instituciones, creó, porque hasta sus últimos días también siguió creando redes académicas. En el sociólogo, el teórico social que aportó categorías como la de colonialismo interno, sociología de la explotación, la democracia, estudios sobre la técnica social. Y el comandante, ¿no? El hombre que siempre estuvo desde Arbenz hasta el zapatismo, pasando por Fidel Castro, por Hugo Chávez, por Salvador Allende y por muchos procesos, un hombre que estuvo en todos y que a pesar de esa grandeza siempre fue un hombre humilde, que sabía escuchar, ¿no? Que sabía estar atento, que no le gustaban los homenajes, ¿no? Que se distanciaba de los homenajes, pero que cuando los recibía los apreciaba mucho y sabía reconocer a sus compañeros en esos gestos. Él contaba cómo en un congreso al que fue invitado en Argentina conoció a Camilo Torres. Así es. Iba con su traje telar y él se dijo a sí mismo, híjole, a ver, este señor, qué rollo derechista nos hecha. Y de repente al escucharlo dice, me quedé sin palabras, ¿no? Y desde entonces comienza una relación con el propio Camilo, con la teología de la liberación, que se mantiene a lo largo de su vida. ¿Cómo es esto, Raúl? En este mismo texto, que es su versión más cercana a una autobiografía, él contaba que de pequeño, de niño, sus nanas solían llevarlo a misa y que sus nanas le pedían permiso a su padre para llevarlo a misa y que su padre no solo les daba permiso, sino que les prestaba el carnet del tren para llevarlo a misa. Y que él aprendió ahí de religión, pero también aprendió a respetar las creencias de la gente y a acercarse. Y es algo que mantuvo toda su vida. Con Camilo, efectivamente, él solía contarnos lo impactante que fue para él la decisión cuando Camilo se lo comunicó de irse a combatir, de dejar el hábito y la sociología para irse a combatir y después enterarse de su muerte, ¿no? Lo reconocía como uno de los grandes intelectuales de la época, junto al Fals Borda, ¿no? Decía como que eran interlocutores, y su muerte fue algo que le causó mucho dolor. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Por favor. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el sociólogo Raúl Romero sobre los 101 años de vida y de obra de ese extraordinario intelectual público, Pablo González Casanova. Raúl, una de las figuras más relevantes en la trayectoria política de don Pablo fue el presidente Salvador Allende, con quien construyó una relación estrechísima. Él vivió como una tragedia el golpe del 11 de septiembre. Están por cumplirse 50 años de esa tragedia. ¿Cómo describirías tú este tipo de trato entre ellos? Y de compañeros, ¿no? Una relación personal, una relación afectiva, una relación intelectual, una relación en la que don Pablo decía que si bien en Cuba había nacido un nuevo tipo de izquierda en América Latina, una izquierda alegre, solía contar, en Chile había tomado una nueva forma, ¿no? Y que era precisamente esto de la posibilidad de un gobierno de izquierda que llegaba con todo el apoyo popular por la vía electoral, ¿no? Que era la primera vez que se lograba esto en esta nueva etapa, ¿no? De América Latina, y que reconocía en Salvador Allende pues el dirigente, ¿no? El dirigente de esta gran obra, pero también en muchos otros intelectuales que apoyaban el proceso chileno, ¿no? Él reconocerá eso y viajará
prácticamente entre el 70 y el 73 estará viajando constantemente a Chile, estará haciendo relaciones intelectuales, una relación sólida con grupos de poetas, con artistas, con músicos, ¿no? Que estará allá. Y después del golpe, don Pablo mantendrá una relación ayudando a que muchos de estos dirigentes, funcionarios, pudieran escapar de las garras de la dictadura, ¿no? Fue un proceso clave que muchas personas han contado y reconocen este labor de don Pablo ayudando a sacar a militantes, a dirigentes sociales del proceso de Chile para que no fueran asesinados o encarcelados por la dictadura en Chile. Entonces, de ese tamaño marcó también su temple y su andar en lo que vendría después. Don Pablo contaba cómo el 1 de enero de 1994 él estaba vacacionando en Cuba, se había metido a nadar y de repente su esposa le llamó y le dijo: Pablo, está saliendo México en la televisión. Se salió y comenzó a ver allí a esos enmascarados, a esos muchachos, decía él, ¿no? Tomando San Cristóbal de las Casas. Y al poco tiempo ya estaba en México. Don Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal de las Casas, lo invitó a que participara en el proceso de paz, pero con el paso del tiempo él se fue comprometiendo cada vez más con los zapatistas al punto de que los zapatistas lo nombraron su comandante, el único comandante no indígena en la comandancia del EZLN. El comandante Pablo Contreras le llamaban, pues por algo será. ¿Cómo fue ese proceso, según tú? Ya es una historia muy interesante porque muchas de las personas dentro de las izquierdas insisten en ver la contradicción de Pablo González Casanova, que apoya el proceso del socialismo en Cuba, que reivindica el Estado comunal de Venezuela, que apoya el proceso de la unidad en Chile y que reivindica y se suma al proceso de autonomía en Chiapas, ¿no? Dicen, ¿cómo pasa cuáles son las contradicciones que van de uno al otro? Y don Pablo encontraba en Chiapas la respuesta a un problema, en los zapatistas, la respuesta a un problema que él había planteado 60 años atrás, el problema del colonialismo interno, ¿no? Don Pablo hablaba de la sociología de la explotación y el colonialismo interno y nos decía justo que América Latina, en esta idea del desarrollo, del subdesarrollo, ¿no? Tenía zonas dentro de diferentes estados nacionales que eran subdesarrolladas por las propias élites y clases dirigentes de los propios estados nacionales. Y don Pablo encontrará precisamente en la revuelta zapatista una respuesta a ese colonialismo interno, ¿no? No solo una propuesta de reforma de los estados nacionales, sino también de democratización y de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios con su autonomía y con su autodeterminación. Eso, que es un planteamiento ideológico que él tenía ya desde 60 años atrás, ¿no? Y que encuentra en Chiapas esa respuesta, aunado a un andar cotidiano. Él solía decirnos que su postdoctorado él lo hizo en la selva lacandona. Cuando los zapatistas lo nombran comandante Contreras, nos dicen justo que es un hombre al que los pueblos originarios reconocen como uno de los suyos porque ha sabido escucharlos, porque ha sabido convivir con ellos, porque no ha ido a Chiapas, a las comunidades en los grandes momentos del zapatismo, a querer utilizar al zapatismo, a hacer teorías sobre ellos o a decirles qué deben hacer, sino que ha ido a escuchar. Y que en ese ir a escuchar los compañeros lo reconocieron como uno más de los suyos. Y en ese andar fue que ganó su confianza y fue también que siendo un Contreras, ¿no? Porque también él siempre acostumbró a decir lo que pensaba, que era otra de sus consignas de vida, hacer lo que dices y decir lo que piensas, ¿no? Esa congruencia entre el hacer, el pensar y el decir. Y decía lo que él estaba mirando, aunque fuese en contra, ¿no? De lo que se estaba planteando en las reuniones, ¿no? Un Contreras en todo el sentido de la palabra, ¿no? En 1999 estalló el movimiento altermundista, con las grandes protestas en Seattle en contra del Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Comercio, etcétera, etcétera. Él venía ya trabajando desde años antes con intelectuales como Samir Amin, François Outard, Immanuel Wallerstein,
en pensar lo que estaba pasando en el sistema mundo tal y como él lo llamara, y en seguirle la pista a los movimientos sociales. Y teoriza sobre lo que está sucediendo. Viene la guerra, la intervención americana en Afganistán y en Irak. Él habla del neoliberalismo de guerra. Es decir, estamos hablando de una reflexión que va más allá de México, de América Latina, y se inscribe en todo el mundo. ¿Cómo es este proceso suyo? Es esto que te decía, que es como, además del rector que forma instituciones, ¿no?, del teórico, forma redes de conocimiento y diálogo. Lo mismo dialoga en América Latina con Marta Harnecker, con Susi Castor, con Teotonio dos Santos, con Rodolfo Stavenhagen, con Wright Mills, ¿no? Está dialogando con América Latina en ese momento. En el momento me gusta situar la idea de la sociología de la explotación y el colonialismo interno al mismo momento que se está pensando la pedagogía de la liberación, la filosofía de la liberación, el boom latinoamericano, el cine latinoamericano, la trova cubana, la teoría de la dependencia. Es este momento de creación y de reflexión en América Latina, es donde don Pablo está inmerso. Pero don Pablo seguirá conectado con el mundo y dialogará con Immanuel Wallenstein, con Samir Amin, con François Otard, en diferentes espacios. La Tricontinental será uno de sus espacios claves, el Foro Social Mundial será otro de sus espacios claves, ¿no? La red de intelectuales en defensa de la humanidad, que nace mucho a propósito de su iniciativa, pero respaldado desde luego por el comandante Castro y también por el comandante Chávez, y es esto que le permite estar dialogando con el mundo y entender el surgimiento. Él solía definir al capitalismo, y eso como un sistema de dominación, de acumulación de poder y de riqueza, ¿no? Un sistema en donde él identifica al Estado como un ente político, pero también a las corporaciones, ¿no? El colonialismo interno y el colonialismo global, ¿no? Este neoliberalismo que está. Y ese planteamiento, además de haber sabido integrarse a los diálogos con las teorías de sistemas, con las ciencias de la complejidad, que le permitió también tener un contacto justo con personas como Immanuel Wallenstein, pero también con Edgar Morin, o discutir con Chomsky en determinados momentos, le permitirá alcanzar a ver como el mundo en una dimensión sin perder de vista lo particular en las regiones, ¿no? En sus últimos meses él estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo en Ucrania, la guerra con Rusia, veía de una forma muy positiva la formación o la ruptura de la unipolaridad y la formación del multipolarismo, ¿no?, como se le llama, pero no dejaba de ver los peligros de una destrucción mutua asegurada, enriquecidos por la destrucción, por el ecocidio y los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces era un hombre que se mantenía al día con los problemas de su tiempo, ¿no? De su tiempo en el sentido de su espacio vital en el que vivía, la universidad, su país, América Latina, pero también el mundo, ¿no? Viviendo el mundo, pensando el mundo. En la presentación de uno de sus libros hace 5 años más o menos, un joven le preguntó cómo era que en ese momento debía tener el 96 años, se mantenía tan fresco y con la cabeza tan clara. Y él le respondió básicamente que su receta era luchar y amar. ¿Cómo es eso? Sentido de vida, ¿no? Creo que si algo movía, dentro de las muchas cosas, movía a don Pablo, era la necesidad de ver un mundo mejor. Estaba comprometido con eso. No era una idea, no era un cliché, era un sentido de vida. Y no solo quería verlo, sino quería participar de eso, ¿no? Abonaba para llevarlo a eso. Profundamente preocupado por las infancias, ¿no? Siempre sus reflexiones era, pero los niños, ¿no? Las infancias, que estamos dejándole a este mundo, ¿no? Sorprendido también por la capacidad de comunicar y de conocer que estábamos teniendo en nuestra nueva época. Ahora contaba uno de sus hijos, que también en uno de sus últimos diálogos, don Pablo le contaba maravillado del mundo que íbamos a vivir, ¿no? Del mundo que estábamos viviendo. Eso, amar y luchar,
se convirtieron en un sentido de vida para él, ¿no? Se convirtieron en un objetivo de vida y no dejó de participar hasta sus últimos días con sus reflexiones, con su compañía, con su palabra, con su consejo, en la construcción de ese otro mundo posible. Ante las grandes catástrofes que está enfrentando la humanidad, el peligro pues, de una guerra nuclear, calentamiento climático, la destrucción del medio ambiente, la superexplotación, él planteaba que lo que estaba en el centro hoy como dilema para la humanidad era la lucha por la vida. Así es. La vida estaba en el centro de sus preocupaciones, no la muerte. Así es. Un hombre que tenía entonces 96, 97, 98 años. ¿De dónde vendría esa fuerza y ese amor por la vida? Ese amor por la vida, justo, creo que de una historia personal, de haber alcanzado a ver las grandezas de la humanidad, de haber alcanzado también a ver que dentro de un mundo que se disputaba, que fue atroz, había algo que florecía, ¿no? Y que eso que florecía era precisamente que se construía ahí con los pobres de la tierra, ¿no? Y con ellos echó su suerte a andar, ¿no, don Pablo? Y con la vida, y con los pobres de la tierra, y con la diversidad cultural, y con el planeta fue donde don Pablo se puso a caminar de ese lado, y por eso recibió, además de muchos reconocimientos, el abrazo fraterno de mucha gente en América Latina y en el mundo. Raúl, muchas gracias por estar en esta evocación de ese gigante. Muchas gracias a ti, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.